estamos al aire desde el barrio de Caballito. Esto es Festejo contra Festejo. Somos comunicadores indígenas sacando a la luz las noticias que tienen nuestros y sufren nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades, nuestros hermanos, nuestros peñis. Y en este momento terminamos de escuchar un tema de Luzmila Carpio, Miski Taki, hermoso tema. Tal como lo dijo Luzmila, festejando la Pachamama, ¿no? En el mes de agosto, honrando a la Madre Tierra. Ahora continuamos, ¿te parece, Nahuen? Sí. Continuamos con una entrevista. Tenemos en contacto a Julio Sosa, que es el director de Pueblos Originarios del municipio de Quilmes. Y darte la bienvenida, Julio. Buenas tardes. Mario Mari Peñi. Hola. Hola. Sí, Julio, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, compartir este momento. Y bueno, sí, como decías ahí, el principio que te estaba escuchando es el mes de la Pachamama. Y bueno, festejando, contento y tratando de honrarla todos los días, ¿no? Respetándola y bueno, tratando de ¿cómo te podría decir? De compartir el saber ancestral de los hermanos que fueron pasando de boca en boca, de no solamente de cuidar la tierra, sino de cuidarnos entre nosotros mismos, que es a su vez cuidar el medio ambiente y bueno, tratar de llevar adelante esa proclama de unidad y de buen vivir que nos legaron los pueblos, ¿no? Y tal como vos lo dijiste ahí en Quilmes, la Dirección de Pueblos Originarios, contanos un poquito cuál es qué es la finalidad, el objetivo de ese organismo en la órbita municipal. Julio, por favor. Sí, mira, el organismo se creó en la intendencia o en el gobierno de Gutiérrez, que estuvo 4 años, 6 años casi, digo. Y después, bueno, cuando vino Martiniano lo sacó a la Secretaría de Derechos Humanos, la pasó a ser dirección, así que desapareció la dirección que había de Pueblo Original. La compañera Mayra Mendoza, cuando toma el gobierno de Quilmes, deciden darle el rango de Secretaría de Derechos Humanos y crear nuevamente la Dirección General de Pueblos Originarios de Quilmes. Y bueno, básicamente es un organismo que brega por tratar de solucionar los pocos grandes problemas que tienen los hermanos en Quilmes, de tramitarle lo que sea necesario y, ante todo, concientizar a la población de Quilmes y cómo es sobre lo que es los pueblos y de dónde vienen los Quilmes, de dónde viene esta costumbre ancestral de ya sea la Pachamama, el buen vivir, la cosmovisión. Tratamos de impartir la poca cultura, es mucha la cultura, pero muy poco conocida, la de los hermanos de los pueblos originarios, no solamente los Quilmes, sino que hay comunidades todas, comunidades, ¿cómo es que se llaman esto? Perdón, pues yo soy así medio, no tengo los modales exquisitos. No hay problema, Julio, por favor. Bueno, hay diferentes comunidades, comunidades de Santiago del Estero, comunidades guaraní, que no están conformadas en muchas de esas, o no están reconocidas. Pero bueno, nosotros estamos hablando de reconocidas legalmente ante la justicia esta, que hoy la tenemos por lo menos bastante en boga, que es la del occidente, ¿no? Occidentalismo. Pero sí conocida y reconocida por los hermanos. Así que bueno, tratamos también de bregar por eso, ¿no? De que haya un reconocimiento hacia las diferentes comunidades o colectividades también que se identifican con las costumbres de los pueblos. Y en un municipio que no es poca cosa, ¿no es cierto, Julio? Tal como vos lo dijiste, que el municipio recibe el nombre de un pueblo indígena que es parte de la nación de Aguita en Tucumán, ¿no? Sí, de
Dieguita Calchaquí. Casualmente tenemos un visitante ilustre para nosotros, pues Delfín Jerónimo, no sé si alguno lo habrá escuchado nombrar, yo creo que sí, los que estamos en esto sabemos de quién se trata. Es un hermano de Dieguita Calchaquí, que hace arte cerámico, tiene escrito 2 libros, mañana va a presentar los 2 acá en la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas, están invitados, o sea, es una presentación gratuita, y va a haber una muestra de cerámica, pero al margen de eso, el pueblo Quilmes, que fue traído por la fuerza, hecho exiliado de su tierra, traído por los españoles en 1666, que fueron los fundadores, ¿no?, de este sitio, el Quilmes actual. Y bueno, el 14 se cumple ese aniversario de la ciudad de Quilmes, cosa que nosotros no reconocemos como pueblos originarios, porque a partir del 14 de agosto de 1812, mediante un decreto, hacen desaparecer la colonia de la Exaltación de la Santa Cruz de acá de Quilmes, que es la que dio inicio a la ciudad de Quilmes. ¿Por qué pasa eso? Porque empieza el negocio inmobiliario, al desaparecer que no es colonia, tiene otro nombre, le habían puesto, otro nombre, no me sale ahora porque es un nombre religioso, pero al hacerla desaparecer, ya no tienen reclamo lo que la habitaban. Casualmente una compañera arqueóloga que se dedicó a investigar esta causa, el otro día me pasó una lista de 200 sobrevivientes que había hasta el 13 de agosto de 1812, o sea, el 14 desaparecen por completo y no tienen derecho a nada sobre la tierra. La tierra pasa a ser privada y bueno, ahí empieza, a partir de ahí se empieza, aparte del genocidio que sucedió en Tucumán y la traída hacia acá, los hacen desaparecer de los papeles para poder negociar la tierra. Así que, bueno, ese es más o menos el hecho político de esa época, donde hacen desaparecer a los Quilmes, ¿no?, y a los alcalianos. Y esa invisibilización que a partir de fines de los 80 y principios de los 90, a partir del descubrimiento del cementerio, ¿no es cierto? Claro, eso es esta compañera que digo yo, que es la arqueóloga Zunilda Cuatril, hermana, y empiezan las excavaciones y hay una resistencia de parte de un grupo de hermanos de acá de Quilmes y de Capital, muy pequeño, muy reducido, pero empiezan a blanquear, o sea, a sacar a la luz esta historia que uno está contando hoy, ¿no?, que es cierta, que es verídica, hay muchos escritos, pero estaba muy tapada. Y yo creo que a partir de ahí los quilmeños empezamos a tomar conciencia de dónde venimos, qué es lo que somos, porque mayormente era el cuadro de fútbol o la cerveza la que nos identificaba antes de esa época. Y a partir de ahí estos hermanos, Pablo Quival, José Velázquez, Santos Mamani, y bueno, muchos otros que por ahí se me escapan a la memoria y pido disculpas, entre esos Marcelo, que está hablando, que creo que fue parte también en su época de ese trabajo, ¿no?, de esa lucha, y muchos otros empezaron con esa lucha de reivindicación y de dispersar de hacer público el conocimiento que había respecto a los Quilmes. Y yo creo que a partir de ahí es donde se comienza, y bueno, hoy por suerte se llega a tener una Dirección General de Pueblos Originarios. El municipio está reconocido plurinacional e intercultural. Tenemos la suerte de poder entregar en los colegios o en los lugares públicos el emblema Huipala, que es el que nos identifica a los a los descendientes del Imperio Inca o del Tahuantinsuyo, como quieran llamarle. Entonces, bueno, estamos recuperando de a poco, con mucho esfuerzo, ya que no quedó nada, al contrario,
solamente quedaron críticas respecto a los pueblos, pero lo poco que hemos recuperado y lo mucho que tenemos por recuperar y por llevar adelante es esa cultura del buen vivir, ¿no? De la hermandad entre los hermanos, o sea, estamos hablando de esa falta, de esa mezquindad que no existía en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos de antes de la conquista, que después, bueno, fue todo hereditario y hoy estamos contaminados realmente por una casta política, o no digo casta política, sino no solamente los políticos, sino que toda la sociedad en sí está contaminada con un occidentalismo europeizante que solamente o mayormente piensa en sí mismo. Creemos que hay otra forma de vida, creemos que hay otra forma de construir, y bueno, detrás de eso estamos, ¿no? De tratar de construir esa forma de vida acorde a lo que creemos, acorde a lo que sentimos. Y en ese camino de la construcción, Julio, tal como lo dijiste vos, y en ese camino de la memoria, ¿por qué no nos contás que hay sitios de la memoria en Quilmes, como la Huaca en la Plaza San Martín? Sí, está la Huaca en la Plaza San Martín, donde hacemos mayormente todas las ceremonias, casi todas las ceremonias. Estamos tratando de centralizar también para tratar de llegar un poco más a los barrios. Tenemos la sala arqueológica ahí dentro de lo que es la Casa de la Escultura en Quilmes, donde las hermanas estas que mencionaba antes, las arqueólogas, estuvieron escarbando o estuvieron investigando, donde encontraron restos humanos. Inclusive nos llegaba a contar una de las hermanas que restos humanos dentro de los contrapisos, o sea que los huesos los usaron para hacer los cimientos de la Casa de la Cultura, hoy el municipio en su momento, ¿no? Bueno, después también tenemos que hemos inaugurado este año, el 3 de mayo, el Día de la Chacana, en el río de Quilmes, el monumento al indio, al hermano, que está ahí hecho, donado por el artista quilmeño Tito Iseñeri. Y bueno, tenemos eso, tenemos proyectos también de poder avanzar en la construcción en cada entrada de Quilmes, poner un emblema huipala para que nos identifiquen como municipio plurinacional e intercultural. Pero bueno, también tenemos la desgracia de que tenemos una economía bastante, como es que se dice, en crisis, así que tenemos que apegarnos a lo que se puede ser, y a la buena voluntad muchas veces de los vecinos, como Tito Ingenieri, el artista, o de las investigadoras que sin ningún interés aportan todo lo que saben y todo lo que tienen a mano para poder seguir con la causa, ¿no? Ya que venimos de eso, de esa lucha, de la lucha de tratar de distribuir, de expandir el conocimiento que vamos logrando con el tiempo. Julio Sosa, la UEN lo saluda, muy contento de tenerlo en Festejo contra Festejo Radio. Quería consultarle, cuéntenos, y a los oyentes, ¿no? Que ahí en Quilmes Lo escucho muy, no sé si de mi teléfono o escucho muy, no lo escucho bien. Ah, sí, se escucha bajo. Quería preguntarle, en Quilmes está la Huaca, ¿verdad? No entiendo. Que te pregunta la UEN, estimado Julio, que en Quilmes se encuentra la Huaca, tal como vos lo contabas. Sí, no te escucho. Algo de la Huaca entiendo. Sí, que me preguntas. Sí, no, te pregunta sobre la Huaca que está en Plaza San Martín, la UEN. Ah, la Huaca, bueno, la hice la parte, la trabajaron los hermanos, la hicieron los hermanos, la levantaron los hermanos, y tiene una piedra traída desde la ciudad sagrada de los Quilmes, hecho por un artista de ahí de los Quilmes. Y bueno, ahí es donde para nosotros, o sea, representa el lugar sagrado, ya que el cementerio en sí no está sobre la Huaca, sino que es por lo que investigaron las arqueólogas, estaría debajo de la catedral. Y en su momento, o sea, lo que es la parte de la iglesia no dejó investigar ahí donde está la Huaca, o sea, donde está la iglesia, la catedral. Entonces los hermanos decidieron poner la Huaca enfrente para
simbolizar que existen, que estamos y que vamos a estar, que vamos a seguir con esta lucha, o que van a seguir los hermanos de donde estén, ¿no? Por supuesto, Julio. Y bueno, agradecerte por tus palabras, por tus sentimientos, y desde acá te mandamos mucha energía y ten en cuenta que el espacio de Festejo contra Festejo se encuentra a tu disposición para cuando quieras tomar la palabra. Sí, yo por eso digo, ya que me nombra Festejo contra Festejo, vuelvo a recalcar que nosotros el 14 de agosto no estamos de acuerdo con el festejo, o sea, respetamos las diferentes creencias o diferentes, no me sale ahora la palabra, posiciones políticas. No, más que posiciones políticas es las camadas que han venido de diferentes migrantes y diferentes personas que fueron influyendo, entre eso la gente patricia de acá de Quilmes, que ha influido, porque siempre se habla de los grandes empresarios, los grandes gente que tiene mucho dinero, pero nunca se habla de cómo se construyó realmente Quilmes y en base de qué, o quiénes los construyeron, ¿no? O sea, no se habla de los trabajadores, no se habla de los negros, no se habla de los indios, y yo creo que eso fue la mano de obra productiva que realmente hizo posible que hoy sea un Quilmes pujante, un Quilmes con una ciudad hermosa, pero también, por eso digo, no creo yo en esa fundación del 14 de agosto, no creemos que hubo otra fundación mucho antes, con mucho sacrificio, pero que todavía está latente, que todavía que vive hoy en los trabajadores de todo lo que es el cordón alrededor de Quilmes, de todos los barrios humildes, y que no se habla tampoco, mayormente los festejos pasan por el centro, pero bueno, creemos en eso, ¿no? Creemos que hay otro Quilmes, que es posible crear otro Quilmes con esto que nos legaron nuestros ancestros, que es la buena fe, el trabajo en comunidad, en colectivo. Así que bueno, estamos detrás de eso, de esa cosmovisión, de esa forma de vivir, ¿no? Somos convencidos de que se puede lograr eso. Te agradecemos mucho. Nuestro antepasado lo vamos a lograr nosotros. Te agradecemos mucho, Julio, y bueno, como te dije anteriormente, a disposición de ustedes para el micrófono de este programa y de la radio para lo que quieran decir. Gracias, igualmente para vos, para los hermanos, que sepan que la Dirección del Pueblo Originario está abierta para todos, estamos a disposición para trabajar y darle para adelante. Un abrazo, muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos en el trabajo. Bien, Chaltu, gracias. Chau, gracias. Bien, estuvimos en comunicación con Julio Sosa, que nos dio un informativo, un panorama de cómo se está trabajando a nivel cultural en Quilmes, ¿no es cierto? Y político también, ¿no es cierto? Político, claro. Nos anotició, ¿no? Cómo están ahí las cuestiones y mencionar lo de la Huaca, que es importante en Quilmes, ¿no? Como vecino también, recordar que no solamente el pueblo Quilmes de Aguita Calchaquí se cuenta viviendo en Quilmes, sino también el pueblo quechua, el pueblo coya, en lo que es Quilmes Oeste, la presencia de los guaraní y la de los con, en lo que es la Yapi, ¿no es cierto? Sí, es lo que decimos que es la urbanidad, ¿no es cierto? En la urbanidad es un colectivo de comunidades, ¿no? Porque si empezamos a analizar los orígenes y la cosmovisión de estas comunidades, encontramos quechua, encontramos guaraníes, ¿no es cierto? Y por ahí se nos escapa otros pueblos, como el pueblo Tonocoté, que vive en la zona de Solano, cercana a Solano, y tantos otros más, que pedimos disculpas por la omisión. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.